Y pues le voy a dar en estos momentos la palabra al profesor del Valle para que haga presente su conferencia central. El profesor José del Valle es profesor del Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad de Nueva York. Está afiliado al programa de doctorado en culturas latinoamericanas, ibéricas y latinoestadounidenses, del cual fue director entre 2011 y 2017, y al programa de doctorado en lingüística. Su trabajo actual está enmarcado en el campo de la glotopolítica. En este momento es el mayor exponente de este campo, y en torno al concepto de ideologías lingüísticas. Se ha dedicado a la estandarización del español y su dimensión política y pedagógica. Es autor de varios libros en prestigiosas editoriales, artículos científicos en revistas especializadas, y es de destacar que en 2010 recibió el premio de investigación Friedrich Wilhelm Wessel de la Fundación Alexander von Humboldt. La conferencia del profesor del Valle se centrará en torno al lenguaje y política, que es glotopolítica. Profesor del Valle, agradezco mucho su presencia y le doy la palabra a que haga su exposición. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar quiero expresar de nuevo, al igual que hice ayer, mi agradecimiento a esta institución por haberme invitado, por haberme dado la oportunidad de venir a interactuar con ustedes, a aprender de ustedes y, cómo no decirlo, a conocer esta bella ciudad de Medellín. En Colombia sí que había estado en múltiples ocasiones anteriormente, pero nunca en Medellín. Así que es una oportunidad realmente extraordinaria. Al profesor Freddy Santamaría le quiero expresar un agradecimiento muy especial, porque desde que nos conocimos en un congreso de glotopolítica en Hannover, Alemania, hemos podido cultivar simultáneamente una relación intelectual y afectiva, y hemos podido trabajar de manera extraordinariamente productiva, entendiendo lo productivo no como algo útil para nosotros dos, en tanto que sume al acervo de publicaciones académicas, sino productiva en tanto que ha posibilitado la ampliación de redes, que ponen en común conocimientos y que hacen que confluyan personas con trayectorias intelectuales y vitales distintas en espacios compartidos para construir en común. Esa es una labor, yo creo que mucho más importante todavía que la producción de saberes concretos en la que podamos comprometernos como intelectuales, como investigadores y como investigadoras. Quisiera comenzar primero diciendo que me encanta el título. El título lo pusieron ustedes. ¿Qué es glotopolítica? No qué es la glotopolítica. La ausencia del artículo definido me parece subrayable. ¿Por qué? Porque ¿qué es la glotopolítica? La presencia del artículo definido presupondría la existencia de un objeto, la glotopolítica, cuya definición se exige o se pide. ¿Qué es glotopolítica? Sin embargo, esa ausencia del artículo definido nos remite a un significante, principalmente, ¿verdad? Nos remite a la dimensión formal del signo. ¿Quiere esto decir que esa interrogante, ¿qué es glotopolítica?, ante mis ojos, al leerla, adquiere un cierto elemento de escepticismo? No es una demanda de una definición, sino una pregunta escéptica sobre la viabilidad de ese concepto. Y esa es la manera en que tenemos que abordar la construcción de conocimiento, a partir de un escepticismo sano. Como glotopolítica es un término que surge en el seno de una disciplina concreta, que es la lingüística, voy a hacer una brevísima genealogía de la emergencia de la palabra glotopolítica en el seno de la disciplina lingüística. Voy a arrancar por ahí. Veamos.
El mito fundacional de la lingüística moderna se sitúa en el año 1916, el año de la publicación del curso de Lingüística General, atribuido a Ferdinand de Saussure, atribuido correctamente, si bien en la elaboración del texto propiamente dicho intervienen los estudiantes, un grupo de estudiantes de Ferdinand de Saussure, que habían en efecto cursado la lingüística general con él en la Universidad de Ginebra. No me parece mal que sea precisamente este texto, el curso de Lingüística General, el que pasa a ser constitutivo del mito de origen, en la medida en que en él se condensan toda una serie de principios sobre el lenguaje que venían efectivamente desarrollados, primero que están presentes a lo largo de la historia del pensamiento lingüístico, pero que sí que venían cristalizando ya desde el siglo XVIII, en distintas escuelas de pensamiento lingüístico. Pero esa síntesis que se lleva a cabo en el libro de Saussure justifica el que se lo elija como mito de origen de la lingüística moderna. Lo característico de este texto y de la teoría del lenguaje que está inscrita en ese texto es la definición del lenguaje como un sistema de comunicación. Entonces, la idea de comunicación y el carácter sistemático del código que posibilita la comunicación. Hay dos principios que informan la teorización del lenguaje. Primero, que el lenguaje sirve a la representación de la realidad. El lenguaje es un código que permite llevar a cabo una representación de una realidad que es externa al propio lenguaje. Entonces sería el principio de representación. Y el segundo es el principio de intersubjetividad. Esas representaciones pueden ser transmitidas de un sujeto a otro a través del código compartido. Entonces, ante esos a prioris, la lingüística moderna pretende explicar la naturaleza de ese código. ¿Qué es lo que hace posible la representación de la realidad? ¿Y qué es lo que hace posible la transmisión intersubjetiva de esa representación de la realidad? El gesto revolucionario de Saussure consiste en, y aquí voy a utilizar un verbo muy fuerte, consiste en perpetrar una operación quirúrgica que extrae el código de su materialización social. Y esto lo hace a través de una maniobra teórico-retórica bien conocida. Divide el universo de los fenómenos del lenguaje a través de, o organiza el universo de fenómenos lingüísticos a través de tres pares: sistema lingüístico y habla, o langue, parole. Fenómenos internos y fenómenos externos. Hechos sincrónicos y hechos diacrónicos. ¿Y qué hace? Agarra su bisturí teórico y escinde el segundo elemento de cada par. El habla, lo externo, la exterioridad del lenguaje, y la diacronía. Solo aquellos fenómenos lingüísticos que están integrados en el primer elemento de cada uno de los pares es susceptible de ser analizado con métodos científicos. Métodos científicos que se entienden como análogos a aquellos que se habían desarrollado en las ciencias naturales. El objetivo de Saussure es construir un objeto a partir del conjunto de fenómenos del lenguaje, construir un objeto que sea susceptible de ser analizado a través de protocolos análogos a los de las ciencias naturales. Bien, a partir de los años 50, entre los 50 y los 60, se va a desarrollar una rama dentro de la lingüística que con el tiempo va a adquirir el nombre de sociolingüística. Hay un esfuerzo por recuperar algunos de los elementos extirpados por Saussure del objeto lingüístico. La dimensión social. Y aquí introduzco una breve nota a pie de página, porque si bien Saussure extirpa
el carácter social del lenguaje lo afirma, en la medida en que lo que posibilita la transmisión intersubjetiva de información, de representaciones, es la existencia de una previa convención social que ha dado lugar a que el código compartido sea aceptado por todos. Entonces ahí hay una zona ciega en la argumentación saussuriana. En el desarrollo de la sociolingüística, en este esfuerzo por recuperar la relación entre el lenguaje y la sociedad, va a surgir una subrama que va a recibir el nombre, va a empezar a ser conocida como política lingüística. Va a ser una primera exploración desde dentro de las ciencias del lenguaje, y en concreto desde dentro de la lingüística, de la relación entre el lenguaje y la política. Hay unos condicionantes geopolíticos que estimulan el desarrollo de la política lingüística, que estimulan el desarrollo del estudio de la relación entre lenguaje y política, y son, por un lado, las necesidades de organización cultural de la Unión Soviética, y por otro lado, tras los proyectos de descolonización, principalmente el caso africano, el emprendimiento de proyectos de construcción nacional en los territorios que previamente pertenecían al Imperio Británico, al Imperio Belga, etc. Estos proyectos de construcción nacional requieren de una intervención científica. Requieren de una intervención que primero describa científicamente esas realidades sociales y después introduzca recomendaciones políticas prácticas, recomendaciones de intervención. Esto va a tener que ver también con el lenguaje. ¿Qué hacemos con este territorio constituido ahora en país independiente? Si su perfil lingüístico es tan distinto, tan ajeno al de las naciones-estado, tal como las conocemos. Y aquí ese MOS me remite a los países desarrollados, a los entendidos como y autoproclamados países desarrollados. Bien. Entonces ahí fíjense que lo que vamos a tener es el desarrollo de toda una rama de la lingüística que tiene como objetivo la descripción de esas realidades lingüísticas y, en segundo lugar, la elaboración de recomendaciones de acción política sobre la lengua de cara a convertir esos territorios en territorios aptos para su transformación en naciones-estado y para su incorporación a los proyectos de desarrollo. ¿Ven? Entonces, esa es una articulación entre lenguaje y política. El lenguaje es una característica de la sociedad y el espacio de la política es el espacio de la acción en general del Estado sobre ese objeto. En los años 80, en Francia, en la Universidad de Rouen, va a haber un grupo de sociolingüistas que van a decir esta manera de concebir la relación entre lenguaje y política, dominante en los estudios de política lingüística, es insuficiente. Es insuficiente. Porque lo político en una sociedad no es solo la acción del aparato del Estado. La dimensión política de una sociedad se manifiesta en muchos otros espacios, en muchas otras instancias, además de las intervenciones del aparato del Estado. De la misma manera, la caracterización lingüística de una comunidad no se reduce a identificar las gramáticas de las lenguas que se hablan en esa comunidad y de seleccionar el código preferido dentro de cada una de esas lenguas. La dimensión lingüística de una comunidad afecta, la dimensión política de la actividad lingüística de una comunidad se manifiesta en prácticamente todas las acciones lingüísticas. Todo uso del lenguaje es potencialmente político. Es lo que vienen a decirnos este grupo de lingüistas. Para distinguir la teorización del lenguaje que ellos hacen de la teorización del lenguaje que hacían los estudios de política lingüística,
echan mano de la palabra glotopolítica. Entonces, la palabra glotopolítica, glotopolitique en francés, aparece en los años 80 en Francia, en la Universidad de Rouen, en torno a un grupo de sociolingüistas, hay que decirlo, vinculados al Partido Comunista francés, de cara a señalar, a ampliar la concepción de lo político, así como la concepción de la relación entre el lenguaje y la política. Es un intento por ir más allá de las limitaciones que se le atribuían a la política lingüística. ¿Podríamos, por favor, compartir la presentación que traigo? Gracias. Entonces, junto a la pregunta ¿qué es glotopolíticas? Se me suelen preguntar estas cosas. ¿Pero es una disciplina autónoma la glotopolítica o es una rama de la lingüística? ¿Hay una metodología glotopolítica? Bueno, ya van a ver enseguida que mi respuesta a las tres preguntas es no. Esto más o menos lo que les acabo de describir. De la lingüística se desarrolló la sociolingüística, un intento por superar algunas de las limitaciones que se le atribuían a la lingüística en su configuración moderna. Política lingüística, glotopolítica, y ven que terminó ahí con puntos suspensivos, que vendría a ser, bueno, ¿dónde veo yo que está el potencial productivo de glotopolítica en la actualidad? Arriba, aquí les he incluido tres definiciones. La primera es la de Louis Guespin y Jean-Baptiste Marcellesi. Son los dos lingüistas de la Universidad de Rouen a quienes me acabo de referir. Y ahí tenemos la definición que proporcionan en su artículo clásico de 1986. Nos remite a las diversas aproximaciones que una sociedad adopta hacia el lenguaje, ya sea de manera consciente o no. Hacia la lengua, un poco más abajo dirá hacia el habla, y más abajo dirá hacia el discurso. Es decir, que no es simplemente acción política que se dirige a la lengua, sino también a todas las manifestaciones del lenguaje. Cierran diciendo, es necesario glotopolítica para incluir todos los hechos del lenguaje en los que la acción de la sociedad reviste la forma de lo político. Bien, en Argentina, a lo largo de la última década del siglo XX, mi admirada colega y querida amiga Elvira Narvaja de Arnoux, directora del máster de análisis del discurso, directora de la cátedra de semiología de la Universidad de Buenos Aires, va a adoptar el término glotopolítica y va a asumir el etos que se derivaba del proyecto que habían formulado los sociolingüistas franceses. Lo que quiero subrayar del proyecto de la profesora Elvira Arnoux es el hecho de que para ella adoptar la palabra glotopolítica es una operación de campo. Es decir, ella, a través de la adopción de la palabra glotopolítica, quiere subrayar el carácter autónomo, disciplinariamente autónomo, de una serie de prácticas intelectuales, de una serie de prácticas de investigación. Es decir, que es una operación de campo, aquí es una operación de campo un poco en el sentido en que lo usa Pierre Bourdieu, a través de la cual pretende construir una disciplina autónoma. Yo inicié mi colaboración con Elvira en torno al año 2004 y hemos trabajado juntos en múltiples ocasiones, publicando juntos, organizando actividades académicas juntos. Y en gran medida participamos del mismo etos, compartimos objetivos, presupuestos teóricos. Sin embargo, hay varios, pero hay uno que quiero subrayar ahora, en el cual nos diferenciamos, Elvira y yo. En ningún momento yo he adoptado el término glotopolítica con voluntad de constituir un espacio disciplinario autónomo. Bien al contrario, mi movilización de la palabra glotopolítica
y de la teoría del lenguaje implícita o explícita tras la adopción del término glotopolítica, responde a una voluntad interdisciplinaria. Entonces, lejos de pretender crear un espacio disciplinario y, por lo tanto, disciplinarlo, lo que pretendo es movilizar este término y la teoría del lenguaje que a él subyace para convocar a investigadoras e investigadores de distintas disciplinas que comparten, eso sí, un interés por la acción común entre lenguaje y política, por la imbricación entre lenguaje y política. De cara a estoy pendiente la hora. De cara a promover ese espacio de confluencia interdisciplinaria, pues empecé a colaborar con colegas a lo largo de América Latina y empezamos en el año 2015 en la Universidad de Chile, gracias al trabajo del profesor Darío Rojas, miembro de la Cátedra de Historia de la Lengua de la Universidad de Chile, y organizamos el primer Congreso Latinoamericano de Glotopolítica. Había algo muy osado en aquel momento, que era poner primer, ¿verdad? En el momento en que pones primer, si luego no hay más, quedas fatal. Pero sí que hubo un gesto de osadía, pues meticulosamente pensado en torno a unas cervezas en el barrio Lastarria de Santiago de Chile, y decidimos escapar por delante. Afortunadamente, como pueden ver ahí, ya ha habido 5 ediciones de este congreso, celebradas. La segunda aquí en Colombia, en Bogotá, en el Instituto Caro y Cuervo. La tercera en Hannover, Alemania, en el Centro de Estudios de Romanística de la Universidad de Hannover, que fue donde nos conocimos Fred y yo. El cuarto en San Pablo, en Brasil, organizado en el seno de la USPI. El quinto fue apenas en el mes de julio y estaba muy bien representada Medellín, en Montevideo. Y el sexto, ya se lo anunció, va a tener lugar en Santiago de Chile de nuevo, ahora bien, no organizado desde dentro de la Cátedra de Historia de la Lengua de la Universidad de Chile, sino desde del Núcleo de Lenguaje y Política, la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Diego Portales. La fecha aún no está decidida, va a ser probablemente la segunda o tercera semana de septiembre del año 2024. Segunda o tercera semana de septiembre de 2024. Aquí hay un salto importante en este tránsito del quinto al sexto congreso, y está en el hecho de que por primera vez no es organizado desde departamentos de humanidades, desde departamentos vinculados al estudio de la lengua, sino desde un departamento de ciencias políticas. El núcleo de lenguaje y política está constituido por gente formada en filosofía y en ciencias políticas. Es un grupo con el que ya desde hace un tiempo Fred y yo tenemos contacto y diálogo. Así que bueno, quedan invitadas e invitados a participar. Celebrando la conclusión del primer Congreso Latinoamericano de Glotopolítica, de nuevo en un bar en el barrio de Lastarria, mis grandes amigos Mateo Niro y Diego Ventiveña de las Universidades de Buenos Aires y 3 de Febrero, y mi gran amiga y colega Laura Villa, decidimos lanzar una publicación. Decidimos crear una publicación asociada a ese proyecto glotopolítico, asociada a la exploración y promoción de una teoría política del lenguaje y con vocación abierta. ¿Qué quiero decir con vocación abierta? Quiero decir que pretendíamos promover esa interdisciplinaridad que nos habíamos propuesto desde el primer momento. Es decir, pretendíamos crear un espacio al cual convocar a agentes procedentes de distintas áreas disciplinarias, pero abierto en un segundo sentido, mucho más difícil todavía. Tratar de llegar a y que llegaran a nosotros actores intelectuales y culturales no necesariamente procedentes de la universidad.
de la investigación académica. Ante el reconocimiento de que existen otros actores sociales, otros actores culturales, como ya señalaba ayer en la introducción del seminario, ante el reconocimiento de que existen otros actores sociales que trabajan asuntos de extraordinario interés para nosotros, tratar de convocarlos. Pero todo eso no es fácil, ¿no? Es decir, 20 y hablemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claro, dentro del espacio académico manejamos ciertos géneros discursivos, ciertos géneros textuales, hablamos de una determinada manera, llegamos incluso a crear nuestros criptolectos. Que a veces, bueno, son útiles en tanto que nos permiten desarrollar un lenguaje para un saber especializado, pero otras veces adquieren un peligroso tinte de capital que otorga distinción. Entonces, claro, el dar el paso de comprometerse a dialogar con interlocutores que trabajan en otros espacios y que por lo tanto manejan otras discursividades, significa un proceso de aprendizaje y significa un proceso de transformación. Lo último que quiero comentar con respecto a esto es lo de Latinoamérica. Congresos latinoamericanos de glotopolítica. Y esto me lo oyen decir a mí con mi S y con mi Z. ¿Qué significaba para nosotros a lo largo de este proceso, decir, Congreso Latinoamericano de glotopolítica? Partíamos de la clara conciencia del carácter hegemónico de los saberes que se producen en el norte global, del carácter hegemónico dominante, incluso diría yo, de la academia norteamericana y de ciertos espacios de la academia europea. Y una conciencia, en mi caso, yo soy de Santiago de Compostela, en el noroeste de España, en Galicia, y me fui a formar a Estados Unidos a los 22 años, y allá hice mi carrera universitaria. Y fue entonces cuando empecé a desarrollar progresivamente una relación intelectual, afectiva, familiar, con América Latina. Y con este grupo de colegas éramos plenamente conscientes del grado en que formas de reflexión que se desarrollan en el norte acaban imponiéndose por medio de toda una serie de vías en el contexto latinoamericano. Entonces lo que nos proponíamos, además de todo lo dicho, era utilizar experiencias latinoamericanas como puntos de partida para la reflexión intelectual. Por lo tanto, yo, si mi objeto de estudio es España, puedo seguir trabajando sobre España. Pero tratar de nutrir mi reflexión sobre ciertos fenómenos glotopolíticos que pueden tener lugar en España a través de lo que podamos aprender del estudio de experiencias latinoamericanas y de los saberes que emergen de la reflexión sobre esas experiencias latinoamericanas. Entonces había una voluntad de centrar la experiencia latinoamericana, no solo histórica, sino también intelectual, a la hora de construir este marco de reflexión. Y bueno, aquí traje el índice de los 4 volúmenes que hasta el momento están disponibles en línea y de manera gratuita. Y voy a reparar solamente en las 2 primeras secciones, tituladas Glotopolítica y Teoría del Lenguaje y Pensamiento Glotopolítico. Cada número tiene las mismas secciones, si bien estamos abiertos a irnos ampliando, pero en la primera oportunidad escribí yo para la sección Glotopolítica y Teoría del Lenguaje sobre el tema de la normatividad, y Diego Ventiveña escribió sobre el pensamiento lingüístico de Antonio Gramsci. En el número 2, Ernesto Cudo, un miembro peruano, un colega peruano del grupo mío de Nueva York, que escribió sobre feminismo y glotopolítica. Y Mónica Heller, una importante sociolingüista canadiense, escribió sobre John Gumperz, una figura fundamental para el desarrollo de la sociolingüística norteamericana. En el número 3, la sección Glotopolítica y Teoría del Lenguaje,
fue elaborada por dos colegas mías de Nueva York, Juan Luis Rodríguez, perdón, que es venezolano, y Miki Makihara, japonesa, especialista en Rapa Nui, en la isla de Pascua. Y escribieron sobre el concepto de postura, o stance, en inglés, y su movilización en el análisis glotopolítico. Y en la sección Pensamiento glotopolítico se trató al inevitable Michel Foucault, por parte de Luisa Martín Rojo. En el número 4, dos artículos incluimos en la sección de glotopolítica y teoría del lenguaje. El primero sobre el concepto de gubernamentalidad, aplicado ahí desarrollado por la antropóloga norteamericana de origen vasco Jacqueline Urla. Y el segundo artículo, Corromperse por el palo de la belleza, una reivindicación de la poesía como forma de reflexión glotopolítica. Y en pensamiento glotopolítico, pues un tal Freddy Santamaría nos escribió una fascinante pieza sobre Wittgenstein. El número 5 estará disponible, me dicen que en los próximos días. Es más, ayer le escribí a Mateo para ver si ya está para ponérselo hoy en primicia, pero bueno, aún no está. Están estas partes, estas cosas técnicas. Además, bueno, tengo el honor de comunicarles que como parte del Consejo Asesor de Especialistas, a partir del número 5 está nuestro querido Freddy. Veamos cómo ando de tiempo. Entonces ahí tiene. No. No es una disciplina autónoma, yo no pretendo que lo sea. Tampoco es una rama de la sociolingüística. Yo soy sociolingüista. Y trabajo desde una perspectiva glotopolítica, adoptando una perspectiva glotopolítica. Pero lo mismo hacía Eric Hobsbawm, que era historiador, ¿verdad? Y que desarrolla su teoría sobre la emergencia histórica de la nación desde una perspectiva marxista, obviamente, pero también desde una perspectiva glotopolítica, en la medida en que hay una teoría de cómo evolucionan las lenguas implícita en su explicación de la emergencia histórica del Estado-Nación, o Benedict Anderson, ¿verdad?, en sus comunidades imaginadas, ¿no?, la centralidad del lenguaje. Cuando leo ensayos sobre el conocimiento humano de John Locke, digo, es un ensayo de carácter glotopolítico, evidentemente, ¿verdad? Entonces, por eso que hablo de perspectiva glotopolítica, porque veo que desde distintas disciplinas se puede adoptar tal perspectiva, y es ahí, es lo que pretendemos, de colectivo a través de la palabra glotopolítica. ¿Qué es glotopolítica? Es una forma de incentivar la confluencia de investigadoras e investigadores interesados en explorar la relación entre el lenguaje y la política. ¿Ya? Si se me fuerza a señalar dos propiedades de la perspectiva glotopolítica, señalaría esas dos. Un carácter crítico y un carácter reflexivo. Cuando digo crítico, me refiero a un interés a priori por desentrañar los mecanismos generadores y reproductores de la desigualdad. Crítico en ese sentido. Hay un interés a priori por entender la desigualdad, que la genera, cómo se reproduce, cómo se combate. ¿Y reflexivo en qué sentido? En el sentido de que creo imprescindible ser siempre consciente del posicionamiento de los investigadores e investigadoras y del posicionamiento o de la ubicación estructural de los saberes que se producen. Por ello, es imprescindible incorporar a la investigación e incorporar a la presentación pública de la investigación una reflexión sobre lo que implica la posición desde la cual uno enuncia. ¿Cómo no voy a ser yo consciente de las resonancias que mi voz pueda tener en América Latina? ¿Cómo no voy a ser yo consciente del hecho de que enuncio en tanto que profesor de una universidad estadounidense, que mi oficina en Nueva York tiene una ventana y lo que se ve delante es el Empire State Building?
¿Cómo no voy a ser consciente de lo que implica ocupar una posición? Ya, fíjense que mi Z y mi S las estoy incorporando a mi posicionalidad. Son parte de mi posicionalidad. Y yo puedo mudarme, yo puedo irme a otra universidad y ya no estar frente al Empire State Building, pero dejar de usar la S y la Z ya sería, digamos, otro tipo de renuncia, ¿no es cierto? Bien, dicho sea de paso, otra nota a pie de página, yo aquí hablo y ustedes dicen, un español. Claro, pero si yo hablo en Madrid, ¿saben lo que piensan? No, un gallego, que en ciertos sentidos, gallego. Mi voz, aquí en América Latina, posee ciertos rasgos que aquí en América Latina no son pertinentes. No suscitan ninguna imagen. Pero en España sí. Digo 3 palabras y dice, gallego. Entonces, ¿cómo no va a ser uno consciente de que su voz automáticamente gatilla asociaciones? Bien. Entonces, si tengo que aventurar una definición de la perspectiva glotopolítica, lo haría a partir del hecho de que se considera prioritario reconocer la multifuncionalidad del lenguaje y priorizar su carácter performativo, que es donde encontramos muchas comunalidades. Por supuesto, dentro del estructuralismo que se deriva de Ferdinand de Saussure y sobre todo a través de la obra del Círculo de Praga y de Roman Jakobson, se formula la multifuncionalidad del lenguaje, la función poética, la función representativa, pero la lingüística moderna prioriza la función representativa del lenguaje. Frente a la pragmática, que siempre está entre la filosofía del lenguaje y los márgenes de la lingüística, que prioriza el carácter performativo. Hay 2 conceptos que considero centrales de la perspectiva glotopolítica: el de ideologías lingüísticas y el de la inestabilidad del signo. Las ideologías lingüísticas son producto del reconocimiento de que las formas lingüísticas no simplemente remiten a un contenido, no solamente representan una realidad externa al propio lenguaje, sino que contienen información sobre la identidad social del enunciador, sobre el tipo de relaciones sociales que se fundan sobre una determinada forma lingüística. Es decir, al producir lenguaje, ya sea oral, ya sea escrito, ya sea señado, podemos decir que efectivamente hay una voluntad de remitir al oyente a una experiencia social, vamos a llamarle a eso representación de una realidad externa, pero existe también información sobre el enunciador y sobre la situación enunciativa. Entonces, que la decisión sobre el uso de unas formas u otras formas es una decisión que va a construir la escena comunicativa. Hay un carácter co-constitutivo entre el lenguaje y el contexto de producción del lenguaje. ¿Ya? Vamos a ver, aquí quiero preguntarles, porque veo que ya son casi las 9. ¿Hasta qué hora me dan? Porque como empezamos un poquito más tarde, 15 minutos más, perfecto. Entonces, esto me lo voy a saltar. Voy a pasar a esto. Voy a pasar a la condición inestable del signo. Y en vez de meterme directamente en las abstracciones, es decir, en la representación saussuriana estructuralista del signo frente a la representación del signo en otras tradiciones, como la pragmática o específicamente la abierta por la lingüística rusa de la mano de Valentín Voloshinov, voy a presentarles brevemente algunos materiales de un proyecto de investigación en curso, que estoy realizando, bueno, en parte solo y en parte en colaboración con mi colega Darío Rojas, de la Universidad de Chile. El estallido social en Chile. Esto es un pantallazo de lo que se encuentra
en Google al buscar imágenes del estallido social chileno. Este es uno de los enunciados más emblemáticos procedentes del discurso político. El entonces presidente Sebastián Piñera dice: estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Este es el titular del Mercurio de Santiago, el segundo día de la revuelta. Ola de violencia no cede ante el toque de queda ni la suspensión al alza de tarifas. Esto es guerra y violencia como estrategias discursivas a través de las cuales enmarcar la percepción social de lo que está ocurriendo en las calles. Entonces, ha habido ya bastantes trabajos sobre el discurso de la clase política, sobre el discurso de la prensa, en estos 4 años, y algunos realmente están muy bien. Evidentemente no tenemos todavía, digamos, perspectiva histórica suficiente como para entender bien, pero sí que ya hay lingüistas en Chile trabajando y muy bien el análisis del discurso de los políticos y de la prensa. Pero a mí me interesó, ya que había esta gente haciendo ese trabajo muy bien, me interesó analizar otro discurso. Es la explosión discursiva en los muros. Así le estoy llamando, la explosión discursiva en los muros. Bueno, lo que ven ahí, esta es la Plaza Baquedano, conocida popularmente como Plaza Italia y rebautizada durante el estallido como Plaza de la Dignidad. Yo llegué a Santiago un mes después del inicio del estallido y estas son las calles que yo recorrí de una manera... Yo conozco Santiago desde hace 20 y tantos años, la conozco relativamente bien, y entonces este fue el recorrido que hice registrando lo que llamé el paisaje glotopolítico. El paisaje glotopolítico. Pongo estas 2 diapositivas para subrayar esa primera persona del plural. Alegrifo, despertamos, ven, seremos. Ahí tenemos ese hermoso juego de palabras. Ven, seremos y venceremos, obviamente. A mí, para los españoles, no nos funciona tan bien el juego de palabras entre venceremos y venceremos. Entonces, son estas dos formas. Voy a movilizar 3 conceptos teóricos: la indexicalidad, la resemantización y la construcción discursiva de la escena agónica. Y los voy a movilizar para tratar de analizar, ver qué puedo, con mis conocimientos como sociolingüista, desde mi perspectiva glotopolítica, bien, recojo todo este material del paisaje glotopolítico y a ver qué aprendo de ahí. Indexicalidad. Vamos a ver. Bueno, primero aquí vemos en despertamos y seremos como fenómeno gramatical un sujeto nulo, que es en realidad una manifestación gramatical concreta de la elipsis. Pero, claro, la perspectiva glotopolítica y mi condición de sociolingüista me dice, bueno, pues muy bien. Y, claro, hay un fenómeno de deixis, ¿verdad? Hay un potencial deíctico y esto es lo que a mí me interesa. Esa deixis, ¿verdad? Ese potencial deíctico, bueno, ¿cómo se manifiesta en el estallido? Va a adquirir sentido solamente si lo analizo históricamente, es decir, si miro a ver cómo estaba funcionando, mirándolo como acción social. Echemos una miradita primero a estos ejemplos. Que nos vaiga bien. Y aquí, Piñera, QLO, eso es culiao. Culiao, nunca hay tomado un metro. Piñera culiao, nunca hay tomado un metro. ¿Bien? Paco es un término peyorativo para referirse a los carabineros en Chile. Paco asesino, violador. Y vos también, milico concha tu madre, CTM. Entonces aquí me interesa ese vos. Es el uso del pronombre vos en Chile tiene unas propiedades sociolingüísticas muy singulares. Bien. Bueno,
Entonces, aquí vemos vaiga, equivalente a vaya, nunca he tomado, nunca has tomado, o el bo. Tú. Formas registradas como indicios de incultura y marginalidad social. Pues digamos, la mirada sociolingüística, nuestro conocimiento de dialectólogos sociales, estas formas sabemos que están registradas en la sociedad chilena como indicios de incultura y marginalidad. Por cierto, uso ahí la palabra indicio a propósito. Está ahí remitiéndonos al fenómeno de la indexicalidad. Esta grafía, yo les llamo grafitías, grafías y graffiti, grafías propias del graffiti, si bien, ¿verdad?, la comunicación informal mediada por tecnología digital también está promoviendo algunas de estas formas ortográficas. Y fenómenos como este, QLO o CTM, para culiao o concha tu madre, es lo que le llamo codificación acronímica del improperio. La codificación acronímica del improperio. Este es mi favorito. Donec dignitas fiat consuetudo, lingua latina non mortua est. Es decir, esta aparición de, no sé, profesores o estudiantes de clásicas, ¿verdad? Los 3 o 4 que debe de haber, se incorporan al estallido. ¿Por qué incorporo este ejemplo, más allá de mi afición particular, de mi gusto particular, mi preferencia por él? Es porque podríamos pensar, ¿verdad? Volviendo a la diapositiva anterior, podríamos pensar, bueno, claro, la aparición de estas formas lingüísticas es reveladora del origen social marginal de quienes están manifestándose a través de esta explosión discursiva en los muros. ¿Ya? Sin embargo, ya aquí, ¿verdad?, hay un grado de codificación acronímica del improperio, ¿verdad?, que implica, pues, que es gente que ha ingresado claramente a una ciudad letrada en la que manipulaciones del lenguaje de este tipo son habituales. Y aquí, por supuesto, ya estamos muy lejos de los márgenes socioeconómicos de la sociedad. Estamos, sí, en los márgenes culturales, donde hay una élite cuyo capital, saber latín, se ha desvalorizado. ¿No es cierto? Entonces hay una marginalidad, pero que en este caso no tiene necesariamente que ver con una marginalidad socioeconómica. Yo les voy a mostrar 4. Ahí ven una cita del Quijote. Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Miren, esta es hermoso. Me gustas cuando callas, porque habláis pura weá. Y entonces aquí arriba una intervención, Neruda violador. Entonces, ¿qué estamos aquí? Estamos ante una referencia culta a un poema de Neruda. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, ¿no es cierto? Un poema impugnado por el feminismo de manera importante. La referencia culta es lo que me interesa señalar aquí. Una caligrafía altamente estilizada en el graffiti. Una estilización, una preocupación por la estilización de la ortografía. Y me interesa mucho. Pacos culiaos. Es decir, es un improperio dirigido a los carabineros. Pero lo que me interesa es la estilización caligráfica. Lo que me interesa es la estilización caligráfica. Es decir, esa letra, no sé aquí en Colombia, en Chile, colegio católico. Esa caligrafía es de colegio católico. Y es una caligrafía cuya presencia en este contexto discursivo, ¿verdad?, como vehículo para la producción de un improperio, es una incoherencia de registro. Es una incoherencia de registro. Entonces, ¿qué podemos ir infiriendo de aquí al mirar este material desde una perspectiva glotopolítica? Bueno, lo que yo veo es una movilización contranormativa de formas lingüísticas que remiten indexicalmente a identidades sociales heterogéneas. Entonces, claro, si mi pregunta es, a ver, ¿quién es esta gente? ¿Qué me puedes decir de esa gente que se está manifestando en las calles a través de esta explosión discursiva? Bastante poco. Bastante poco. Porque lo que se revelan aquí son identidades sociales muy heterogéneas. ¿Son de clase socioeconómica marginal, baja? Puede que algunos, otros definitivamente no. ¿Son intelectuales? Algunos
obviamente tienen un capital intelectual considerable, pero otros no necesariamente. Resemantización. Vuelvo a estos dos, guerra y violencia, y me encuentro con esto. El sueldo mínimo es violento. Las fronteras también son violentas. Violencia es declararle la guerra a tu propio pueblo. Es decir, se produce una resignificación. En los muros vemos un esfuerzo de resignificación de violencia a través de una estructura básica, verbo copulativo y sintagma nominal. Pero se trata de una resignificación, resemantización de la violencia como marco interpretativo de lo que está ocurriendo en las calles. Lo mismo ocurre aquí. Te quiero ardiendo. Ámate, ármate. Somos amor en guerra. Qué hermosa te veí luchando. Aquí estamos ante la compatibilización, casos distintos, de compatibilización referencial de los campos semánticos del amor y de la guerra. Haciendo que, lo interesante es, no se renuncia a la guerra como marco interpretativo de lo que está ocurriendo, pero se resemantiza la guerra al vincularla al campo semántico del amor, de los afectos. Y finalmente, con esto ya voy cerrando, la construcción discursiva de la escena pedagógica. Vamos a ver qué nos revela esto. Este es uno de los más reveladores, este grafiti. Estaba en la avenida Vicuña Maquena. Libertad al pueblo mapuche. No más AFP. Esta es una reivindicación que tiene que ver con el sistema de salud. ¿Cuánto sueldo vale tu vida? Paco puto. Esto es sumamente importante, creo yo, para entender el fenómeno. Paco puto. Bien, puto es una palabra poco frecuente en el español de Chile. Cuando investigué reacciones a estos graffiti, me decían los chilenos, interesante, pero bueno, se interpretaría como homosexual, insultante, pero no es de uso frecuente en Chile. Se suele usar maraca o maricón o términos de ese tipo. Sí, en Argentina, por ejemplo. Sí, en el español de Argentina. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Alguien escribe Paco puto para insultar al policía, atribuyéndole homosexualidad, su condición de homosexual. Pero aparece alguien más que también está participando de la explosión discursiva de la revuelta y le borra el puto y escribe Paco hetero, es decir, el insulto es ser heterosexual. Entonces, ¿a dónde voy aquí? Aquí lo que vemos es una clara manifestación, no solo del carácter heterogéneo de esas voces que se manifiestan ahí, sino de la existencia de confrontaciones y tensiones dentro de ese propio discurso. Es una voz internamente armónica y coherente. Travestis, resistencia. Mujeres combativas no pacifistas. El cuico de izquierda. Cuico es la gente de clase alta. En España se dice pijo, en México dicen fresa. No sé aquí en Colombia si hay un término, pero bueno. El cuico de izquierda, atención. El cuico de izquierda no quiere luchar. Migrantes, putas y pueblo disidente contra el Estado asesino. Paco violador, y aquí aparecen lenguas. Ves la police. Chile, Haití, no con inequality. Chile y Haití juntos unidos contra la desigualdad. Amulepe Tainwei-chan. Dai, Piñera, Dai. Vemos esta multiplicidad de lenguas, ¿no? Esta heteroglosia manifestándose también en esta explosión discursiva. Me encanta. Dejen de robar, españoles. No a la gordofobia. Ni la paca ni la cuica es compañera. Fíjense este posicionamiento desde el feminismo. No se incorpora a la mujer policía o a la mujer de clase alta, entre el objeto de derecho reivindicado por el feminismo, sin partidos. Bueno, y de nuevo aquí vuelvo
vuelven a aparecer mis amigos los estudiantes y profesores de latín. Bueno, entonces, ¿qué escena agónica es la que emerge de este análisis de la construcción de quiénes somos y a quién defendemos? Pues esto es lo que yo puedo inferir hasta el momento, y entidades antagónicas: el presidente Piñera, el Estado asesino, la policía, los cuicos de izquierdas, la iglesia pedófila, los partidos y hasta los españoles. ¿Qué identidades se reivindican? El pueblo mapuche, la prominencia de la identidad mapuche en la discursividad de los moros es extraordinaria, la más presente en el corpus que yo recogí. Las naciones originarias en general, las mujeres, mucha fuerza del movimiento feminista, pero no un movimiento feminista que a través de esas voces que aparecen ahí aparezca como claramente homogéneo, ¿no? Pueblo disidente, travestis, migrantes, putas, Haití, veganos, los estudiosos del latín y hasta obesos. No a la gordofobia. Mi amor, ya estamos. Es decir, que esta escena agónica es una escena de actores heterogéneos y acción multidireccional. Esto me lo voy a saltar ya para rematar. Lo que vemos entonces en la calle y en los muros es una normatividad heteroglósica y autogestionada. Es decir, que aquí ya llego a la conclusión que provisionalmente voy llegando: ni formas lingüísticas, ni sus propiedades indexicales, ni las resemantizaciones, ni las identidades de enunciados, ni los contenidos agónicos de los enunciados, ni las plataformas de materialización de la voz permiten vislumbrar los contornos de un sujeto enunciador unitario, excepto si lo definimos como un sujeto destituyente, es decir, una subjetividad política que se constituye solamente contra, como destituyente de un orden político representado por el presidente Piñera, representado por el Estado asesino, representado por los partidos políticos y de algún modo por los españoles también. Ahí está el neocolonialismo, evidentemente. Un sujeto destituyente, inconmensurable con el tipo de sujeto implicado en signos como el pueblo, la gente o las reivindicaciones del estallido. Signos que aparecen con profusión en el discurso de las izquierdas chilenas actuales y que desde mi punto de vista ha resultado ser extraordinariamente pernicioso. Muchísimas gracias. Gracias, profesor del Valle, por su conferencia bastante ilustrativa. Bueno, vamos a dar el paso a 3 preguntas máximo, porque en la tarde vamos a tener coloquio, un panel donde el profesor del Valle, junto al profesor Luis Alfonso Ramírez, vamos a tener la oportunidad de ampliar muchos asuntos y preguntas al respecto. Entonces, yo le doy la palabra a los participantes. Se alegro la oportunidad de escucharlo y, bueno, de recoger elementos fundamentales para la discusión en este espacio. De manera muy general, más allá de una interpretación de mi parte, que pues vengo a aprender. Un elemento que quisiera preguntarle en torno a los límites que tiene el lenguaje, a propósito preciso del fenómeno del estallido social en Chile y que puede ser equiparable a Colombia, un poco los alcances que tiene después de haber avanzado en un estallido, pensar en Chile en una nueva constitución, una constitución que pierde la oportunidad de avanzar porque deben convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Pareciera que hay unos límites entre el lenguaje y la emoción que no se logran capitalizar en acciones reales como una nueva constitución que responda a ese estallido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos límites? Lo dejo como un gran interrogante. Y un segundo escenario muy personal para mí, pues yo soy sacerdote también, en relación con esto que nosotros llamamos política y que en los griegos lo entendemos desde el bien común y que
no ha sido posible materializarlo en un entorno occidental fuertemente enmarcado sobre el tema del capitalismo que aporta al individualismo. El cristianismo busca el bien común, es un poco el ejemplo de las primeras comunidades cristianas en esos primeros 4 siglos del cristianismo, y pareciera que no logran romper una estructura social y política que se enmarca en un modelo individualista, cual, insisto, digamos, el marco general es el límite del lenguaje también en ese asunto, porque quisiéramos un bien común desde la política, pero no somos capaces de materializarlo. Pareciera que hay unas ciertas tensiones internas que nos impiden llegar a una acción concreta. Bien, muchísimas gracias por las 2 preguntas. A la primera puedo ir bastante al grano. La segunda requeriría una reflexión más detallada y una exposición más extensa. Lo que yo he observado es que las izquierdas, y cuando digo las izquierdas lo uso en plural, para reconocer el hecho de que hay una multiplicidad de organizaciones, algunos son partidos políticos, otros no, son organizaciones activistas. Entonces digo que las izquierdas cometieron un error, que consistió en creer que podían construir una continuidad identitaria entre el estallido social y su participación en la política convencional a través de la Asamblea Constituyente. Creo que sintieron que eran los representantes del estallido. Lo que la evidencia que yo he recogido está mostrando es que eso es irrepresentable, que es un proceso destituyente. Esos son cuerpos de gente en la calle, indignada. En Europa se les llamó los indignados. Unos salen a fajarse a piñas y a pedradas con la policía. Otros salen a disfrazarse y a bailar y protestar de manera celebratoria. Otros salen con sus hijos. Otros salen temerosos a gritar. Suponer que todos esos cuerpos y todas esas emociones se van a traducir en un apoyo a cierto programa político es un error. Y eso es, creo yo, en gran medida lo que dio lugar a que inconscientes durante el proceso de la Asamblea Constituyente, inconscientes de que estaban ahora ingresando en el terreno de la política tradicional, no supieron jugar un juego que las derechas chilenas y que la oligarquía se inventó. Podría extenderme más y a lo mejor por la tarde en el coloquio tenemos oportunidad, pero ahí tenemos una limitación que yo veo que está en ese error de haber interpretado el estallido como algo que se podía traducir a la política convencional y no. Si te parece, dejamos para más tarde la segunda pregunta, que es sumamente importante y merece una respuesta más elaborada. Lenny, por favor. Un estudiante de nuestro doctorado en estudios políticos que está tomando el curso de lenguaje de acción. Gracias, buenos días para todos. Doctor del Valle, me llama la atención porque usted ahorita mencionaba, digamos, la postura latinoamericana de Elvira Arnaud y comentaba de alguna manera que usted se diferenciaba de ella en la medida que usted no buscaba disciplinar cuando habla de glotopolítica. ¿Cuáles cree usted de pronto, digamos, en el marco, en este momento creo que Latinoamérica en general experimenta de alguna manera no solo radicalismo político, sino también radicalismo epistémico, y a veces empiezan a satanizar un poco esas posturas de por qué no disciplinarla? ¿Cuáles serían de pronto los 3 argumentos que usted podría darnos para el motivo de por qué no, a diferencia de Arnaud, no busca disciplinarla? Gracias. Bien, gracias por la pregunta, excelente. Yo no pretendo satanizar la decisión de Elvira de asumir la glotopolítica como un proyecto de organización de una disciplina. Eso podía tener
pleno sentido político para ella en el contexto en el que lo hace. Es decir, es una opción legítima. No digo que construir una disciplina a partir de estas conceptualizaciones no sea legítimo. Es siempre contingente. Esa es una decisión que tiene que tomar el Grupo de Buenos Aires en función del efecto que ellos pretenden que tenga ese tipo de proyecto intelectual. En mi caso, yo opero fuera del cierre nacional. Es decir, Elvira Arnoux está operando en la Universidad de Buenos Aires y dentro del cierre nacional. Yo soy una persona que opera en múltiples espacios nacionales, principalmente Estados Unidos, España y Chile. Son los 3 países en los cuales yo me muevo. Pero, por lo mismo, no me siento plenamente integrado en el sistema intelectual de ninguno de los 3 países. Y sea probablemente esa posicionalidad la que a mí me lleva a pensar que puede ser mucho más útil, ya no solo para mí, útil e interesante, ya no solo para mí, sino para quienes se interesen en acompañarme, el plantearse la adopción de una teoría política del lenguaje, no como un gesto disciplinario, sino como un gesto de construcción de redes. ¿Ya? Entonces no creo que sea moralmente superior una opción frente a la otra. Creo que responde a los objetivos profesionales e intelectuales que cada persona en cada momento se plantea. Muy bien. Bueno, con esto cerramos. Le damos un fuerte aplauso. Los que están virtualmente,